permiso al examen de titulación de Sofía Mondaca y previo a esto vamos a hacer lectura del acta con el profesor Hugo Carcamo. Vamos a leer entonces el acta. No. Que en Antofagasta, 13 días del mes de septiembre del año 2010, se ha constituido en conformidad a los artículos 83 y 84 del Reglamento de Docencia de Pregrado y el título sexto, artículos 33 al 37 del Reglamento de la Actividad de Titulación, la Comisión de Calificación, la cual procederá a administrar el examen de grado que la señorita Sofía Mondaca Vázquez rendirá para postular al título profesional de Ingeniero de Ejecución en Procesos Químicos. La señorita Sofía nació el día 12 de junio de 1985, ingresó a la carrera de Ingeniería de Ejecución en Procesos Químicos de la Universidad Católica del Norte en el año 2004, egresando de la misma en el año 2009. Su tema de exposición es mejoramiento de las propiedades de pastas minerales para aumentar la regulación de agua en relaves. De acuerdo a la reglamentación mencionada, la señorita Sofía Mondaca dispondrá aproximadamente de 30 minutos para realizar la exposición, tras lo cual el presidente de la comisión ofrecerá la palabra primero a los miembros de la comisión y luego al público asistente. Agotadas las intervenciones, el presidente suspenderá la sesión y la comisión calificadora en privado considerará sus opiniones y adoptará los acuerdos literales y calificaciones correspondientes, los cuales serán entregados al postulante y público asistente al remarse la sesión. La comisión de calificación está conducida por el señor Hugo Carcamo Gutiérrez, el señor Leonardo Romero Aránguiz y el señor Claudio Acuña Pérez, quien la preside. Sofía. Como antecedente del tema, se conoce que existen tecnologías de deslizamiento de alta densidad que alcanzan hasta un 75% del sólido de las pastas, pero esto a su vez genera un mayor límite de fluencia y ángulo de reposo. Cada una de estas definiciones, el límite de fluencia, se define como el esfuerzo necesario para que la pasta comience a fluir. Cualitativamente tiene una forma exponencial y va creciendo de acuerdo al porcentaje de sólidos de la pasta. En cambio, el ángulo de reposo es la pendiente máxima que va a tener la mezcla para que no se produzca el deslizamiento o rodadura de las partículas. Y va aumentando también de acuerdo al porcentaje de sólidos de la mezcla. También existen factores que afectan la rheología, que es como por ejemplo el porcentaje de sólidos, que en la figura se ve que aumenta de acuerdo al que la viscosidad aparente aumenta de acuerdo al porcentaje de sólidos. Y otro factor que también afecta es el origen de la muestra, que específicamente es la mineralogía que posee el sólido, que aún teniendo el mismo, digamos, esto está hecho en base a escorias de bauxita, al cambiar de origen la mezcla, cambia también su límite de fluencia. Bueno, la propuesta de la tesis es aumentar la recuperación de agua en sistemas sólido-líquido con modificadores de rheología. La estrategia es caracterizar pastas con técnicas biológicas de laboratorio, clasificar y analizar modificadores de rheología en pastas y cuantificar el efecto de estos mismos. Los objetivos en general es cuantificar el efecto de los modificadores de rheología en pastas, los específicos habilitar un laboratorio de caracterización, desarrollar una técnica basada en seguimiento dinámico y determinar el tipo de modificador a utilizar. El primer ensayo para la pasta es el ensayo de caída. Para el ensayo de caída se tomó como referencia un artículo de Clayton del año 2003, donde compara la geometría de cilindro y cono. Y el resultado muestra que la geometría de cilindro se aproxima más, comparando el modelo teórico con el experimental, a la geometría de cono.
el diámetro necesario para determinar el límite de fluencia en el cilindro se hace también en base a un experimento en el mismo artículo, mencionado en el mismo artículo, el cual determina que el diámetro necesario es de 200 milímetros. El procedimiento de este ensayo es tomar la geometría de 20 milímetros, llenarla con una pasta de concentración de sólido conocida, se realiza el llenado homogéneo y luego se procede a retirar el cilindro para que la pasta fluya. Un diagrama esquemático de lo que sucede en el cilindro se muestra en esa figura, y lo que se logró conseguir en este ensayo fue calcular la velocidad de desplazamiento, pero incluye todas esas variables que se encuentran involucradas en la geometría del cilindro y en el ensayo. El otro ensayo que se usó fue el ensayo de canaleta. Este ensayo determina el ángulo de reposo, se hace de acuerdo a las características del experimentador, y la idea es tener un compartimiento de alimentación, llenarlo homogéneamente y luego sacar esta compuerta para que también se produzca el desplazamiento de la pasta. Ese es el diagrama esquemático. La finalidad es conseguir determinar el ángulo de reposo en base a las alturas que genera el desplazamiento, la altura mayor y la altura menor que genera este escurrimiento. En el procesamiento de imágenes se trabajó con video. El video luego se hizo una secuencia de imágenes con un programa y posteriormente las imágenes se convierten en imagen binaria color verde, o sea, en imagen RGB, tonalidades verde, y luego la imagen se pasa a imagen binaria. En el tema de rheología, el comportamiento de las pastas con un porcentaje mayor al 60% es pseudoplástico, pero este comportamiento al transportarse por tuberías cambia y logra un límite de fluencia que se opone al movimiento, por lo que se debe considerar también en el transporte. Como modificadores de rheología se tienen inorgánicos y orgánicos, y tienen dos funciones típicas, que es dispersante, que es cuando se consigue aumentar la fluidez de la pasta, y como coagulante, que es conseguir el efecto contrario. Los modificadores que se eligieron fue un reactivo inorgánico, un modificador de pH que interactúan con la superficie del mineral, electrostática, que es una atracción o repulsión de partículas, o químicamente, que es una pérdida de propiedades individuales dando lugar a nuevos compuestos. En este caso, el modificador de pH usado fue el ácido sulfúrico concentrado al 98%. El otro reactivo que se eligió fue un reactivo orgánico catiónico. Este actúa como coagulante y su interacción depende de su carácter iónico y peso molecular. El reactivo usado fue el clarisol, que es una poliacrilamida catiónica. Un ejemplo de los efectos que tienen los modificadores sobre las pastas es en la imagen, en esta figura, se muestra que al usar polímetros de distinto peso molecular, influyen en la misma pasta, logrando conseguir, en el caso del carboxil metilcelulosa, disminuir el límite de fluencia a 0. En el segundo gráfico se muestra el efecto que tiene la bivalencia del ácido, o sea, la bivalencia de calcio, y este efecto que causa es aumentar la viscosidad de la muestra. Actúa como coagulante. Bueno, los resultados de esta tesis fueron
para 70% de sólidos en el ensayo de caída, sin ácido sulfúrico y con un ppm de ácido sulfúrico, se muestra que el diámetro alcanzado, el diámetro de descubrimiento alcanzado por la pasta cambia al comparar las imágenes en el tiempo, cambia significativamente al agregar el ácido sulfúrico. Los resultados muestran en la imagen, en realidad la imagen anterior mostraba solamente un par de imágenes, se procesaron alrededor de 20 y se consiguieron esos resultados, mostrando que la velocidad de descubrimiento para la pasta con ácido es mucho mayor que para la pasta sin ácido. En el caso del ensayo de Canaleta, también se muestra un efecto sobre el ángulo de reposo que consigue y disminuye desde 3,4 a un ángulo de reposo de 1,7. Esos son los mismos resultados, pero para el ensayo de Canaleta, donde muestran cómo disminuye el ángulo de reposo en el tiempo. Para la pasta con 75% de sólidos en el ensayo de caída, el polímero catiónico actuó como coagulante y se apreciaba, en realidad no se hizo un análisis cuantitativo, se apreciaba que era más difícil sacar el cilindro de la mezcla. En el ensayo de Canaleta ocurre el mismo efecto, incluso se demoró un poco más en sacar desde 3,8 a 4,8. Y como conclusión, se implementó un laboratorio de caracterización de pasta con ensayo de caída de Canaleta. Se desarrolló una técnica basada en seguimiento dinámico dada la importancia y escasa información en esta temática. Se analizaron 2 modificadores y se determinó que el ácido sulfúrico, dada su naturaleza divalente del anión, fue predominante en la acción entre partículas y actuó como dispersante. Y en general se consigue analizar y cuantificar el efecto de un aditivo químico en pastas con granulometría menor a 38 micrones y pH básico. En las recomendaciones es modificar las dimensiones de la canaleta, específicamente el largo, para poder apreciar mejor el efecto con modificadores de rheología, trabajar en concentraciones de 70 a 74% y usar el método de procesamiento de imagen. Gracias. Pasamos a la sesión de preguntas.